Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos que se realiza con el fin de transferir energía eléctrica de un punto a otro. Los elementos básicos que conforman un circuito son la fuente de energía, que es el elemento activo, el conductor, que es el elemento a través del cual se mueven las cargas eléctricas, y el elemento consumidor de energía, también denominado elemento pasivo. En este esquema observamos que el elemento activo o fuente tiene como propósito contener la energía que debe ser transferida hacia el elemento pasivo o el elemento denominado carga, en el cual se va a producir la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y los conductores son los que permiten la transferencia de energía desde el elemento activo hacia el elemento pasivo. En esta representación física de un circuito básico vemos los elementos fundamentales que podemos encontrar en él. En principio tenemos como fuente de energía una pila, luego como elemento consumidor de energía una lámpara que va a transformar la electricidad en luz, luego tenemos los elementos conductores y un interruptor que sirve para regular el paso de la energía eléctrica de la fuente a la carga. La representación en simbología de circuitos eléctricos para esquemas de representación se comienza con la representación de la fuente a través de un par de barras con la indicación de las polaridades positivas y negativas de la fuente, y en el cual se tiene entonces la fuerza electromotriz, que es la que va a entregar la energía al circuito. Luego, a través del símbolo de una resistencia eléctrica, se representa la carga o el elemento consumidor de energía, donde se va a producir la transformación de la electricidad en otro tipo de energía. Tenemos los conductores y tenemos el interruptor. Cuando la fuerza electromotriz es aplicada a una carga, al cerrar el interruptor, entonces se va a producir como consecuencia una circulación de una corriente eléctrica. Veamos ahora las leyes básicas que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos. Comenzamos con la ley de Ohm, que es la que establece la relación voltaje-corriente en un material que tiene un valor determinado de resistencia. Cuando se diseña o se analiza un circuito eléctrico, las resistencias de los materiales y los elementos se modelan a través de elementos llamados resistores, que comúnmente se les puede llamar resistencias. Estos elementos resistores en algunos casos son fabricados para limitar corrientes en los sistemas eléctricos. Acá vemos la simbología en dos normativas, la norma europea y la norma americana, para la representación de las resistencias en los esquemas eléctricos de circuitos. La ley de Ohm establece que la corriente que atraviesa a un resistor es directamente proporcional al voltaje aplicado entre sus extremos e inversamente proporcional al valor de su resistencia. Esto quiere decir que si yo tengo un circuito básico en el cual tenemos una fuente de tensión, cuando incrementamos esa fuente de tensión habrá un mayor incremento en la corriente eléctrica. Eso significa entonces que la tensión y la corriente son directamente proporcionales. Y cuando incrementamos el valor de la carga, es decir, el valor de la resistencia que va a oponerse a la circulación de corriente, entonces va a haber una disminución en la corriente eléctrica. Eso quiere decir entonces que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. En este sentido, si asumimos, por ejemplo, que la fuerza electromotriz de la fuente va a ser igual a la tensión en los bornes o terminales de la batería, y por ende es la tensión aplicada a los extremos de la resistencia de carga, tendremos entonces que en el circuito básico aparece también la corriente eléctrica expresada en amperes, la resistencia eléctrica expresada en ohms, y la tensión en los extremos de la resistencia lo podemos identificar también como la caída de tensión o voltaje entre los extremos de la carga. En este caso, entonces, las expresiones matemáticas que describen la ley de Ohm comienzan por la relación que establece que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, y en este caso, utilizando este triángulo, que es una regla mnemotécnica para recordar la aplicación de la ley de Ohm, vemos que la corriente va a depender de la relación tensión sobre resistencia. Luego podemos ver la relación también de esta otra forma, diciendo que la tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso, si tomamos como referencia la tensión, entonces
ese voltaje en la resistencia va a ser el producto de I por R. Y en tercera instancia podemos interpretar la ley de Ohm ahora usando como referencia o variable dependiente la resistencia. En este caso la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Y acá en el triángulo podemos observar entonces que al tomar en cuenta la resistencia como elemento de referencia, nos queda entonces una relación tensión sobre corriente, que es lo que se expresa en la función matemática inferior. Si hablamos ahora de las expresiones matemáticas, pero tomando en cuenta las relaciones de unidades, tenemos entonces que para la corriente los amperios van a ser igual a la relación de voltios sobre ohmios. Por otro lado, los voltios, en los cuales se expresa el voltaje o la caída de tensión, van a ser igual al producto de los amperios por los ohmios. Y luego los ohmios van a ser igual a la relación de voltios sobre amperios.